Español Medjugorje, Iván habla, las profundas revelaciones de la Virgen María. Saludos, queridos amigos. Que su día esté lleno de la gracia desbordante de Cristo. Hoy les traigo una historia increíble que ha tocado innumerables corazones en todo el mundo, el viaje transformador de Iván Dragicevic, uno de los videntes de Medjugorje más reconocidos. En junio de 1981, Iván tuvo un encuentro que le cambió la vida con la Virgen María en el pequeño pueblo de Medjugorje, Bosnia. Ese momento marcó el comienzo de un profundo despertar espiritual que no solo cambiaría la vida de Iván, sino que también inspiraría a millones de personas en todo el mundo. Cuando Iván vio por primera vez a la Virgen María, sucedió algo extraordinario. No solo fue testigo de su radiante presencia, sino que fue elegido para recibir mensajes directos de ella. Estos mensajes, que comenzaron a revelarse a través de frecuentes apariciones, estaban llenos de amor, sabiduría y guía divina. A lo largo de los años, Iván recibió 10 secretos importantes, en particular el 10º, que se cree que ofrece una visión del futuro de la humanidad y de los profundos cambios que se avecinan para el mundo. Sin embargo, la aparición inicial fue solo el comienzo. Iván, un hombre joven en ese momento, se sintió abrumado por la presencia serena pero poderosa de la Virgen María. Sus palabras, llenas de compasión y claridad divina, hablaron directamente a su corazón, dándole una sensación de paz y propósito que nunca había conocido. A través de estos encuentros, Iván recibió instrucciones sagradas, mensajes que sentarían las bases para su misión espiritual y el trabajo de su vida. Uno de los aspectos más significativos de estas revelaciones fue el énfasis puesto en la oración, la fe y la disciplina espiritual. En una aparición inolvidable una noche de octubre, la Virgen María le dio un mensaje que cambió para siempre la comprensión de la fe de Iván. Con su voz suave pero firme, describió prácticas espirituales específicas que son vitales para la paz, el crecimiento y la protección contra las pruebas de la vida. Estas prácticas incluían el ayuno, la oración, la reflexión profunda sobre las Escrituras y la confesión regular. La Virgen María lo dejó claro, la fuerza de la fe es la base sobre la que podemos capear cualquier tormenta. Estas prácticas no eran meros rituales, eran líneas de vida que nos llevaban a la protección y la gracia divinas. A medida que Iván se sumergía en estas enseñanzas, empezó a presenciar una transformación en su propio corazón y alma, una conexión más profunda con Dios y una mayor conciencia de su voluntad. Uno de los momentos más conmovedores de la travesía de Iván ocurrió cuando tuvo una visión de su madre fallecida en el cielo. Esta aparición fue particularmente poderosa, ya que reafirmó la realidad de la vida eterna que nos espera a cada uno de nosotros y reforzó su creencia en la presencia constante de la Virgen María. Iván vio el rostro de su madre brillando de alegría, rodeado de ángeles en una luz radiante. La visión lo llenó de consuelo y asombro, ya que comprendió que la muerte no era un final, sino un paso hacia la paz eterna. En un momento de abrumadora emoción, Iván gritó a su madre, «Mamá». Para su asombro, su madre respondió, «Sí, Iván, hijo mío». Con una voz llena de amor y paz, le aseguró, «No tengas miedo, hay vida eterna. La Virgen María está siempre contigo. Continúa con tu buen trabajo y difunde su mensaje de paz y amor». Esta visión, llena de divina seguridad, renovó la fe de Iván y profundizó su determinación de compartir los mensajes de la Virgen María con el mundo. A medida que Iván continuó recibiendo orientación de la Virgen María, aprendió que uno de los mensajes más importantes que ella impartía era sobre la santidad de la familia. María le reveló que las familias estaban siendo atacadas por fuerzas malévolas que buscaban destruir los lazos de amor y unidad que las mantenían unidas. En una aparición, María enfatizó específicamente la importancia de la oración familiar como escudo contra estas fuerzas. Le dijo a Iván, las familias necesitan orar juntas, instándolo a difundir el mensaje de unidad y protección familiar a través de la oración.
Los repetidos llamados de la Virgen María a la oración familiar no eran simplemente un ritual, eran un llamado a las familias para que se reconectaran con lo divino y protegieran sus hogares del daño espiritual. María comprendió los desafíos de la vida moderna y su mensaje fue claro: en un mundo lleno de distracciones, división y confusión espiritual, las familias deben volver a la oración como su fundamento, como escudo contra el caos del mundo. La experiencia de Iván Dragicevic en Medjugorje no es solo un testimonio personal, es un mensaje para todos nosotros. Es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual y a actuar. La oración no es un acto pasivo, es un arma poderosa contra los desafíos que enfrentamos. El mensaje de la Virgen María es de amor, guía y protección, y sus palabras reflejan las verdades eternas que pueden llevarnos a la paz, la sanación y la salvación. Mientras vivimos tiempos cada vez más inciertos y turbulentos, debemos atender su llamado. Al igual que Iván, estamos invitados a abrazar la oración, la fe y las enseñanzas de la Virgen María. Estamos llamados a construir una base espiritual sólida, a proteger a nuestras familias y a vivir con valentía y esperanza, sabiendo que nunca estamos solos. La intercesión de María está con nosotros, guiándonos hacia la luz de Cristo, y con cada paso, nos acercamos más a su divina misericordia. Esta no es solo la historia de Iván, es la historia de cada creyente que busca la paz, el propósito y la transformación espiritual. Abramos nuestros corazones a los mensajes de la Virgen María, fortalezcamos nuestra fe e invitemos a la gracia divina a nuestras vidas. El futuro puede traer desafíos, pero con oración, amor y fe, podemos enfrentarlos con valentía y esperanza. El poder de la oración familiar, la misión de Iván Dragicevic y el llamado de la Virgen María a la unidad. Saludos una vez más, queridos amigos. Rezo para que su día esté lleno de la abundante gracia y amor de Cristo. Hoy, quiero compartir una historia inspiradora, una que ha tocado los corazones de muchos y es un testimonio del poder de la oración familiar y la fe inquebrantable en Dios. En los mensajes que recibió de la Virgen María, Iván Dragicevic, uno de los más destacados videntes de Medjugorje, recibió una directiva vital: la oración familiar protege contra el mal. No se trataba de una simple súplica, sino de un llamado divino para que las familias se reunieran, oraran juntas y encontraran fuerza y unidad en la presencia de Dios. La Virgen María, en su amor maternal, instó a las familias a unirse a través de la oración para formar un escudo impenetrable contra las fuerzas de la oscuridad que buscan destruir el amor, la paz y la armonía en el hogar. Iván tomó este mensaje en serio. Comprendió el peso de esta instrucción divina. Y reconoció que la fuerza de las familias, unidas por la oración, sería clave para sobrevivir a los desafíos que se avecinaban. Como resultado, se dedicó a difundir el mensaje de la Virgen María con urgencia y cuidado. Iván organizó retiros, talleres de oración y reuniones, todos diseñados para capacitar a las familias para construir bases espirituales más sólidas a través de la oración. Aunque sus esfuerzos a menudo pasaron desapercibidos para los medios de comunicación, la fe y la dedicación de Iván se convirtieron en un faro de esperanza para muchos. No buscaba fama ni reconocimiento, sino más bien esforzarse por construir una comunidad de creyentes que pudieran soportar y superar las pruebas que pronto se desatarían. Su misión era asegurar que las familias, cimentadas en la fe y la oración, pudieran soportar las adversidades y la guerra espiritual que seguramente vendrían. Uno de los mensajes más importantes que recibió Iván de la Virgen María fue una terrible advertencia: la humanidad estaba al borde de experimentar dificultades sin precedentes. El mundo estaba a punto de enfrentar un periodo de severas pruebas y sufrimiento, y era esencial estar espiritualmente preparado. Las instrucciones de la Virgen María fueron claras: la oración, la confesión, la participación en la Eucaristía y la práctica diaria de sus enseñanzas brindarían la fuerza necesaria para atravesar la crisis inminente. Sobre todo, le aseguró a Iván que su presencia permanecería con los fieles durante este tiempo oscuro, ofreciéndoles consuelo y protección.
Iván, percibiendo la urgencia del mensaje, se puso a trabajar de inmediato. Se puso en contacto con tantas personas como pudo, habló con los líderes de la iglesia y organizó reuniones de oración adicionales para fortalecer a los fieles para lo que se avecinaba. La sinceridad y la urgencia de su voz tocaron la fibra sensible de quienes lo rodeaban y pronto la oración y la devoción comenzaron a hacerse más fuertes dentro de la comunidad. Entonces llegó el día. Se produjo un poderoso terremoto, seguido de una ola de desastres naturales devastadores en todo el mundo. El miedo se extendió rápidamente, las ciudades quedaron arrasadas y las comunidades quedaron en ruinas. En medio del caos y la destrucción, la fe de Iván permaneció inquebrantable. El mensaje de la Virgen María lo había preparado y continuó orando fervientemente mientras la tierra temblaba debajo de él. Incluso cuando el suelo tembló, Iván se mantuvo firme, sabiendo que la Virgen María velaba por él y por quienes invocaban su intercesión. Cuando el terremoto amainó y el mundo lidió con las consecuencias, la fe de Iván se puso a prueba como nunca antes. Sin embargo, se mantuvo firme. Sintió una presencia reconfortante y cálida a su lado durante el desastre, la seguridad de que la Virgen María estaba allí, guiándolo y protegiéndolo. Esta presencia divina le dio la fuerza para seguir rezando y ofreciendo esperanza a quienes lo rodeaban. Los días que siguieron estuvieron llenos de dolor y sufrimiento, pero para quienes habían abrazado las enseñanzas de la Virgen María, también hubo una profunda sensación de paz y resiliencia. Las comunidades se unieron, compartieron recursos, ofrecieron consuelo y reconstruyeron con un renovado sentido de unidad. Iván nunca vaciló en su misión. Cada día presentaba una nueva oportunidad para demostrar el poder de la fe, el amor y la comunidad. A medida que pasaban los meses y la tierra comenzaba a sanar, también lo hacían los corazones de quienes se habían aferrado a su fe. Las aldeas que alguna vez habían sido devastadas comenzaron a reconstruirse, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La gente encontró esperanza en los demás y su confianza en Dios y en la Virgen María se hizo aún más fuerte. En esos tiempos difíciles, Iván a menudo escuchaba las reconfortantes palabras de la Virgen María resonando en su corazón: «No temas, mi presencia siempre estará contigo». Estas palabras se convirtieron en una fuente de coraje y fortaleza para Iván y los fieles, dándoles fuerzas para afrontar cualquier desafío que se les presentara. A través de la oración y la unidad, superaron la oscuridad y emergieron con un renovado sentido de propósito. El mensaje es claro para todos nosotros: la oración es la clave para superar las pruebas de este mundo. El llamado de la Virgen María a la oración familiar es más urgente que nunca. Mientras el mundo enfrenta una creciente incertidumbre y conflicto, es crucial que nos volvamos hacia Dios y hacia los demás, fortaleciendo los lazos de amor y fe en nuestros hogares. La oración familiar no solo nos protege de las fuerzas del mal, sino que también construye una base de esperanza y fortaleza que puede llevarnos incluso a través de los tiempos más oscuros. Escuchemos el llamado de la Virgen María, tal como lo hizo Iván Dragicevic, y hagamos de la oración familiar una prioridad. Unámonos, confiando en el amor y la guía de Dios, y encontremos el coraje para enfrentar cualquier desafío que se nos presente, sabiendo que no estamos solos. La presencia de la Virgen María está con nosotros y, a través de la oración, podemos encontrar la paz y la fortaleza para resistir y prosperar. La fe inquebrantable de Iván Dragicevic, un faro de esperanza y oración. La experiencia de Iván Dragicevic se ha convertido en un testimonio vivo del poder transformador de la fe, la oración y la comunidad. A lo largo de su vida, Iván ha llegado a comprender y aceptar los profundos beneficios de la devoción religiosa, siendo testigo de primera mano de la poderosa mano de la providencia divina y de las profundidades del sufrimiento humano. A través de todas estas pruebas, la misión de Iván se ha mantenido firme: difundir el mensaje de la Virgen María e inspirar a otros a abrazar el camino de la fe, el amor y la esperanza.
Los primeros años después de los devastadores acontecimientos en Medjugorje estuvieron llenos de agitación e incertidumbre, pero con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a sanar. A pesar de los desafíos, la gente de Medjugorje se mantuvo firme en su fe, sus corazones llenos de esperanza. Las iglesias estaban llenas de fieles devotos, las familias se reunían en oración y los lazos de unidad se fortalecían con cada día que pasaba. Iván, ahora de edad avanzada, se convirtió en una encarnación viviente de la perseverancia y la devoción que la Virgen María siempre había pedido. Si bien el número de apariciones había disminuido con el paso de los años, el amor de Iván por la Virgen María permaneció inquebrantable. Todos los días, sacaba fuerza de la oración, la gracia de Dios y el apoyo amoroso de quienes lo rodeaban. Su fe, profundamente arraigada en sus propias experiencias y en los mensajes que había recibido, siguió inspirando a otros. Iván se había convertido en un faro de esperanza, no solo para la gente de Medjugorje, sino para los creyentes de todo el mundo. Entonces, un día, en la tranquila soledad de su recámara de oración, Iván fue bendecido una vez más con la presencia de la Virgen María. Cuando la luz lo envolvió, una profunda sensación de paz inundó su alma. En ese momento, la Virgen María habló con ternura y claridad, recordándole a Iván que su misión estaba lejos de haber terminado. Iván, le dijo, tu trabajo aún no ha terminado. Aún queda mucho por hacer. Debes seguir guiando a mi pueblo y difundiendo la buena palabra de paz y amor. Iván, lleno de gratitud y determinación, prometió con todo su corazón, mamá, prometo hacer todo lo que esté a mi alcance. Y así, su viaje continuó. La historia de Iván es una historia de profunda fe, devoción duradera y un compromiso inquebrantable con la difusión del mensaje de amor y paz de la Virgen María. Desde que nació en un pequeño pueblo de Bosnia hasta convertirse en una figura influyente de la fe, Iván es un ejemplo vivo de cómo la guía divina puede iluminar los momentos más oscuros y conducirnos hacia la luz. Su trayectoria vital ejemplifica la fortaleza del espíritu humano, la importancia de la oración y el papel vital de la comunidad para enfrentar las pruebas de la vida. A través de las experiencias de Iván, se nos recuerda que las enseñanzas de la Virgen María, el amor, el sacrificio y la oración, son la clave para encontrar la verdadera paz y la salvación. Su misión constante de guiar a los demás no es solo una vocación personal, sino un llamado universal para que todos vivamos en sintonía con la verdad divina, abracemos el poder de la oración y construyamos comunidades más fuertes y compasivas. El compromiso inquebrantable de Iván con su misión, incluso frente a la adversidad extrema, nos muestra que la fe no es solo una creencia, sino un poder transformador que puede guiarnos a través de la tormenta. Su historia es un recordatorio perdurable de que incluso en las peores circunstancias, la fe puede llevarnos a la esperanza, la curación y la renovación. Todos tenemos momentos en la vida en los que nos ponemos a prueba, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En esos momentos, el ejemplo de Iván cobra especial importancia. Su fe, basada en la oración y en una profunda confianza en Dios, lo guió en los momentos más difíciles. A través de su devoción a la Virgen María y a los sacramentos, Iván encontró el coraje para seguir adelante, al hacerlo, inspiró a muchos otros a hacer lo mismo. Al reflexionar sobre el camino de Iván, tomemos en serio las lecciones de amor, oración y comunidad. Su vida nos recuerda que, por difícil que parezca el camino, nunca estamos solos. Con fe en Dios y en los demás, podemos superar cualquier desafío y encontrar la paz incluso en medio de la confusión. Gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. ¿Qué piensas de la inspiradora historia de Iván? Nos encantaría escuchar tus reflexiones. No olvides presionar el icono de la campana y suscribirte para mantenerte actualizado sobre nuestros próximos vídeos. Agradecemos tu apoyo y participación en este viaje espiritual.